agradezco la invitación nuevamente a un congreso más en el que creo que los temas y la importancia de este congreso es el poder comunicar y poder hablar de estos temas que ya no son el futuro, sino la realidad en la que estamos y con lo que tenemos que lidiar. En mi caso, como me presentaba Abraham, yo trabajo en este momento en temas que tienen que ver con comercio internacional y que creo que son importantes de hablar sobre el flujo transfronterizo de los datos, que ya es el motor de una inteligencia artificial presente en nuestro día a día y cómo esto está causando un crecimiento global, tanto económico como productivo. Específicamente en la agenda tenemos algunos temas que vamos a hablar sobre el contexto global de qué es el flujo transfronterizo de datos y cómo esto puede afectar en la economía o cómo ha ido impactando en la economía, el impacto específicamente que tiene el flujo de datos y su relación con la inteligencia artificial, cómo es necesario también una regulación y una seguridad en el flujo de datos dentro de todas estas aplicaciones y los desafíos y oportunidades que tenemos a partir del uso de el flujo de datos o los datos en sí dentro de la inteligencia artificial. En el contexto global podemos hablar de que desde el 2012 hasta el 2020 la cooperación e innovación en la tecnología ha demostrado un fuerte crecimiento, especialmente en los flujos de datos. Ok, nuevamente, sí, bueno, la cooperación y la innovación en la tecnología han demostrado ser una fuente de crecimiento, especialmente en flujos transfronterizos de datos y en el comercio de servicios de temas de tecnología de la información. Esto quiere decir que las empresas y gobiernos han invertido muchísimo en el desarrollo de la tecnología dentro eh, de su día a día, justo como lo explicaba Jordi en su presentación anterior. Ya no solo es el sector privado, sino que el sector público también está involucrado y esto ha llevado a datos como 6.8 billones en iniciativas de transformación digital entre el 2020 y el 2023, que es equivalente al PIB combinado, al Producto Interno Bruto combinado de Francia y Alemania, según el Foro Económico Mundial. En eso también tenemos que tomar en cuenta que esto lo que hace es que aumenten los flujos de datos que han crecido anualmente desde el 2010 hasta el 2019 y que continúan creciendo después aún más como potenciado a través después de la pandemia en porcentajes como un 50 o un 40%. Sobre el impacto en la economía global, ¿por qué decimos que los flujos de datos son importantes? Bueno, el flujo de datos al final, los datos son caracterizados dentro de los últimos años como petróleo. ¿Y por qué es petróleo? Porque al final son los que se convierten en el motor, o sea, son los que pueden mover el motor de cada una de las actividades que estamos haciendo. Entonces, el tener acceso a datos, el poder que haya un flujo transfronterizo de datos, es lo que permite un impulso a la innovación que hace que haya una facilidad para el desarrollo de nuevas tecnologías y de modelos de negocio. Asimismo, se atrae inversión extranjera directa y crean entornos propicios para la digitalización. Y esto lo que crea también son mayores oportunidades para cada una de las poblaciones en la que los países deciden invertir en tecnología y al mismo tiempo atraerla dentro de sus fronteras. Al mismo tiempo, hemos visto una evidencia en el crecimiento económico a partir de aquellos eh, países y aquellas empresas que permiten o que han incorporado el uso de datos para su crecimiento y competitividad global. Así lo han reflejado organismos internacionales como la OMC, la Organización Mundial de Comercio, el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OCDE, y también el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial. Por tanto, se refleja en un crecimiento en la economía digital, en el uso de la economía digital y vemos cómo entonces también se vuelve fundamental eh, el uso, o sea, las nuevas tecnologías dentro de las economías de cada país. Y aquí entonces hablamos de por qué el flujo de datos y la inteligencia artificial están correlacionados. La inteligencia artificial necesita datos y todos sabemos que al fin y al cabo la inteligencia artificial se alimenta de los datos para poder crear los diferentes modelos que existen, para poder crear información y también esto específicamente se utiliza al entrenar algoritmos, en optimizar procesos, en generar soluciones innovadoras para cada uno de los problemas que el ser humano le plantea a la inteligencia artificial y es por tanto que el intercambio internacional de datos se convierte en el combustible de potencia en el avance tecnológico y en la mejora en la toma de decisiones de empresas y de organismos. A veces creo que hacemos de una manera muy, ¿cómo podríamos decirlo? Como muy
relajada hasta cierto punto cuando aceptamos políticas de privacidad en las diferentes herramientas de inteligencia artificial que nos topamos en el día a día. Por ejemplo, en ChatGPT creo que las 154 personas que estamos hoy presentes en algún momento lo hemos utilizado, ya sea como prueba o como parte de herramienta para mejorar la productividad que tenemos dentro del área laboral. Y en esos casos, muchas veces simplemente no nos estamos dando cuenta cómo con cada pregunta, cómo con cada información que compartimos con esa inteligencia artificial, le estamos dando datos y le estamos alimentando para poder mejorar su proceso, para crear nuevas herramientas, para seguir evolucionando en este mundo de la inteligencia artificial. Entonces, es importante darse cuenta cómo, al fin y al cabo, los datos están presentes en todo este proceso y al mismo tiempo estamos haciendo un flujo transfronterizo de datos debido a que probablemente si lo estamos usando desde Costa Rica o si lo estamos usando desde Perú, al fin el sistema en el que está ChatGPT está en otro país completamente distinto y por tanto nuestros datos están intercambiándose constantemente y alimentando estos sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, aquí tenemos que ver beneficios y desafíos. Y esto, el título yo creo que lo puse a propósito de manera conjunta y poniendo estos cuatro recuadros que están acá, porque dentro de los cuatro recuadros, y sé que de muchos otros, existen tanto beneficios como desafíos por parte de la inteligencia artificial y de los flujos de datos. Sin embargo, también los beneficios son tangibles en nuestro día a día, una productividad laboral que nos ha llevado a hacer tareas que antes nos tomaban muchísimo más tiempo en un corto plazo. En la educación podemos ver muchísimas más herramientas para poder agilizar procesos, para poder acceder a información, para poder aprender de manera continua. En la salud, por ejemplo, existen muchos beneficios dentro de la inteligencia artificial y el flujo de datos para poder llegar y para poder analizar y en el caso, por ejemplo, del sector público, poder tomar decisiones que puedan beneficiar a la población, poder hacer estudios que demuestren cuáles son las necesidades de una población en específico, de una edad, de personas con cierto tipo de enfermedades. Y en la accesibilidad, bueno, tenemos un acceso infinito a información que puede ser aprovechada por quien así tenga acceso tanto a Internet como a las herramientas. Y aquí entonces empezamos también con los desafíos. Esa productividad laboral de la que hablamos también ha generado dudas y muchos estudios en los que se cuestiona realmente eh, cómo la inteligencia artificial puede llegar a sustituir muchos empleos. Dicho sea, todos los que seamos abogados que estemos aquí presentes, el tema de los abogados ha sido un tema en discusión con la inteligencia artificial y hasta qué punto puede llegar a sustituir muchas de las funciones más básicas que se pueden hacer en nuestra rama. Eh, en la educación, pues tenemos muchísimos casos en los que los estudiantes están utilizando la inteligencia artificial para hacer sus trabajos, donde ya evitamos pensar y evitamos razonar y simplemente le pedimos a una inteligencia artificial hacer lo que antes hacíamos de manera intelectual. Y por eso se han también tenido que crear herramientas para llegar y para definir si el texto ha sido plagiado o no, si el texto ha sido realmente eh, escrito por un humano o si es escrito por la inteligencia artificial. En temas de salud, y creo que es uno de los más delicados, el tema de desafíos entra específicamente con la protección de los datos sensibles que existen dentro de los sistemas de salud. Si bien podemos tener muchísimos beneficios, hay que tener claro que la inteligencia artificial también sigue siendo una herramienta, exactamente eso, digital, eh, y, y es totalmente hackeable, puede ser vulnerada, y a pesar de que se tengan todos los sistemas de ciberseguridad y se intente hacer todos los esfuerzos por parte de una empresa para evitar un tipo de brecha, es algo que puede llegar a pasar. Entonces sigue siendo un tema de que al final puede ser vulnerado y al final el problema de eso es los datos específicamente que se incluyen dentro de los sistemas de salud que pueden llegar a ser súper delicados y que pueden llegar a afectar el día a día también al ser sistemas que utilicen hospitales, que utilicen el sistema de salud público, que puede llegar a afectar servicios fundamentales como el acceso a la salud. Y el desafío en accesibilidad,
Creo que con solo decir el beneficio, pues se entiende el desafío, la accesibilidad en este momento y al menos para los países que estamos todavía en desarrollo, la brecha digital que existe en algunas zonas de los países es todavía muy marcada. También podemos hablar en brechas de acceso para diferentes generaciones, existe brechas de género. Entonces, en este caso, la accesibilidad se vuelve un tema fundamental porque sabemos que no siempre ni la educación ni el acceso a la tecnología es para todo el mundo. Entonces, en ese caso, tenemos que tener cierta sensibilidad y al mismo tiempo cuidado en la forma en la que trabajamos este tipo de beneficios y de oportunidades que tenemos a través de la tecnología. Cuando hablamos también, digamos, de beneficios y desafíos, creo que esta frase que está al final, que dice que según la OCDE, se proyecta que el mercado de la inteligencia artificial podría alcanzar los 900 mil millones de dólares para el 2026, demuestra esta realidad que les decía, que la inteligencia artificial ya no es como un tema que los gobiernos específicamente y que al final los diferentes entes u organismos internacionales ven como como un tema futuro, sino que es una realidad que ya en algunos casos al tema legal nos desborda. Y aquí creo que esto me da paso para la siguiente, Filmina, que es la regulación y seguridad de los flujos de datos y al mismo tiempo también de cómo su uso entra en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque al final, cuando hablamos de que para nosotros es una realidad, parte de los desafíos que tenemos y que creo que es uno de los retos más grandes unido al tema de accesibilidad para todos, es el tema de la regulación que se tiene en temas de flujos de datos y la regulación que se tiene en inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque al final es importante tener en cuenta que no podemos ni sobreregular, que ha sido un tema que también hemos hablado mucho en el tema de privacidad de datos, pero tampoco podemos desregularizar cualquier tipo de tecnología que se desarrolle en estos tiempos. La regulación, al fin y al cabo, es una forma de dar seguridad y de dar confianza a cada una de las personas que hacen transacciones de manera digital. De hecho, en algunos de los entes internacionales como la OMC y la OCDE, el término que se utiliza para flujos de datos es flujos de datos confiables. En inglés es, o sea, bueno, libres y confiables. Data free flows with trust. Entonces, en este caso, es importante tomar en cuenta también o sea, lo que replican los informes que hacen en este momento estos entes, que lo que dicen es que los marcos de protección de datos que tienden a fomentar la confianza en las transacciones económicas pueden generar resultados positivos. Y en esto lo están proyectando, que en este último informe, que de hecho se publicó en febrero de este año, como un aumento del 3.6% en las exportaciones y un 1.77% por ciento del Producto Interno Bruto global, lo que puede llegar a aumentar el hecho de que fluyan los datos entre fronteras. ¿Cómo nos vemos beneficiados los países en desarrollo y la mayoría de las economías latinoamericanas que estamos acá presentes? Pues bueno, las economías de bajos y medianos ingresos, de hecho, serían las más beneficiadas en estos casos con un aumento superior al 4% en las proyecciones que hacen estos docentes. Sin embargo, y creo que es lo más importante para entrar en un poco la explicación de qué es la fragmentación completa de todos los flujos de datos podría reducir más bien y podría causar un efecto totalmente contrario a lo que queremos. ¿Y esto qué significa? Bueno, cuando hablamos de fragmentación a nivel internacional, lo que decimos es que cada país al fin y al cabo regula a su manera. Es el caso de que, digamos, Europa como Unión Europea corra hacia un lado, que los países como Estados Unidos corran hacia otro y que las economías como las latinoamericanas corramos en una dirección contraria. En este caso, lo único que ocasiona es una fragmentación internacional en la que cada quien regula a su manera y al mismo tiempo no llegamos a dar una seguridad global sobre estos temas. Y al fin y al cabo, si es un tema transfronterizo, creo que debemos y que lo que se ha discutido es buscar una solución de manera transfronteriza. Es buscar una forma de unificar cómo hablamos y qué decimos sobre flujos de datos. En este caso, y de la misma manera lo hacemos con inteligencia artificial, se ha tratado de promover mejores prácticas en las que hablemos del desarrollo de este tipo de tecnologías y el desarrollo de beneficios como el flujo de datos de manera ética, en la que la transparencia, en la que la seguridad sean bases
para poder llegar y para poder desarrollar este tipo de sistemas y así poder garantizar que las transacciones económicas que se realicen a través de estos flujos sean de la manera más confiable y sean realmente un beneficio para las diferentes economías, para las empresas, para las pymes principalmente, que pues, se pueden llegar a ver beneficiadas de estos procesos. Y es por eso que también es importante resaltar cuáles son los ejes estratégicos y las políticas de implementación que se deben realizar. En ejes estratégicos, específicamente hablamos de estos tres que están proyectados en este momento en la pantalla y que creo que los vemos, cada uno se ven reflejados tanto en el sector privado como en el sector público. El sector político y legal, el sector tecnológico y el sector económico. Que si ustedes han conocido personas que estén específicamente en el eje político y legal, hablan un idioma totalmente distinto al que a los ingenieros, por ejemplo, que están totalmente especializados en el tema tecnológico y hablan totalmente diferente a los economistas que están 100% enfocados en el tema económico. Y por eso es necesario que estas conversaciones que tenemos sean escuchadas y sean en realidad donde los protagonistas sean los tres ejes principales. En este caso no nos sirve simplemente hablar un tema de ciberseguridad, no nos sirve simplemente hablar de políticas públicas que generen confianza en la inteligencia artificial y que promuevan el desarrollo de flujos de datos. Y no nos sirve tampoco por el otro lado simplemente hablar de los porcentajes que yo les mostraba antes y decir como, bueno, sí, los flujos de datos van porque van, la inteligencia va porque va, porque simplemente nos va a generar un aumento en las exportaciones o en la economía de los países. No, los tres ejes tienen que unirse y darse cuenta de cuáles son como las partes fuertes y las partes débiles de estas tecnologías que estamos desarrollando y cómo podemos generar estos marcos que realmente sean integrales y que lleguen a beneficiar a los usuarios, porque al fin y al cabo el usuario, la persona que tiene el dato es lo más importante que tenemos actualmente. Entonces, dar esa confianza, promover ese desarrollo correcto de cada uno de las políticas que creemos, de las leyes que creamos, de las iniciativas internacionales también que se están desarrollando y de las discusiones que nosotros en el día a día tal vez no nos damos cuenta, pero que estos temas son parte y un eje fundamental de la discusión política que existe a nivel internacional, que se den de la manera en el que se busque proteger, que se busque ser transparente y que se busque un sistema confiable para poder realizar todas estas transacciones tecnológicas que ahora son parte de nuestro día a día. Yo creo que dicho esto, quería terminar con esta frase que es una adaptación de un autor de apellido Rowley, que la OCDE lo utilizó en su informe y que creo que es realmente importante tomarlo en cuenta, que es que no hay sabiduría sin conocimiento, no hay conocimiento sin información y al fin y al cabo no hay información sin datos. Es una jerarquía que no podemos evitar, en la que la base de todo, al fin y al cabo, son los datos y que esto nos va a generar la posibilidad de conocer más y de ser más sabios al mismo tiempo en la manera en la que tomamos las decisiones en cada uno de los retos que se nos presentan a nivel tecnológico. Y con esto finalizo y les doy muchísimas gracias por su atención, por el espacio. Eduardo, creo que esta vez no empecé con eso, pero nuevamente gracias por crear estos espacios en los que podamos discutir estos temas, en los que podamos poner sobre la mesa cuáles son las realidades como que estamos viviendo al día a día. Y cualquier duda, en este momento dejo, bueno, la presentación va a estar disponible y dejo mi correo en cualquier caso de contacto. Muchísimas gracias.